por mis alumnos, colegas y compañeros de la afición de astronomía. El presente seminario está dentro del contexto del 27 Encuentro Nacional de Aficionados a la Astronomía. Quiero agradecer a los organizadores de este encuentro por darme la oportunidad de compartir el siguiente tópico: uso de la IA en la resolución de dos problemas fundamentales de la astronomía posición: resolución de las ecuaciones del movimiento orbital y de la ecuación aureolar. Agradecimientos a Fernando Eric Villarroel de la empresa Ion Minerals por la financiación de este trabajo a través de los permisos para acceder al servicio de ChatGPT, a Daniele Marchioro de Astrodidacta por sus comentarios y sugerencias en el desarrollo de actividades astronómicas retadoras, así como su constante apoyo a los trabajos que he venido haciendo en Astrodidacta. Objetivos. En esta presentación se muestra la mejor manera de interactuar con la IA a través de un script con la sintaxis adecuada para la resolución de dos problemas clásicos de la astronomía de posición. También se establece el mejor modelo de IA para obtener los resultados buscados. El primer problema es la resolución de la ecuación diferencial aureolar como una alternativa a la ecuación de Kepler para el cálculo de la anomalía verdadera. El segundo problema es la resolución de la ecuación diferencial del movimiento orbital en coordenadas cartesianas. Este es el contenido que vamos a ver en este seminario. Vamos a ver el punto 1.1, la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler establece que las órbitas de los planetas en el sistema solar describen eclipses en torno al Sol y donde el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse. Para más detalles, revisar las referencias 2 y 3 al pie de esta lámina. Definimos en esta lámina algunos de los parámetros característicos de una elipse. Tenemos el semieje mayor A minúscula, definido por el segmento en color verde de la figura 1. La semidistancia focal C minúscula, definida por el segmento en color rojo. La distancia perihélica Q minúscula, definida por el segmento entre el foco F y el vértice B minúscula. Vamos a ver el punto 1.2. La segunda ley de Kepler nace de la necesidad de establecer una relación entre la posición de un planeta sobre un punto de su órbita con el tiempo. En pocas palabras, se necesita conocer el binomio tiempo y posición en la dinámica del movimiento. La segunda ley de Kepler establece que los movimientos de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol son tales que barren áreas iguales en tiempos iguales. En la figura 2 hay dos zonas distintas barridas por el planeta, sin embargo, sus áreas son iguales y por lo tanto el intervalo de tiempo que necesita un planeta para barrer dichas áreas es el mismo, a pesar de que el segmento recorrido en longitud, ver flechas en rojo, no es el mismo. La ecuación 1 es una forma de expresar matemáticamente la segunda ley de Kepler. Esta ecuación indica una proporcionalidad entre el área barrida delta A con el tiempo de barrido delta T. La ecuación 2 permite evaluar la constante de proporcionalidad de K' de la ecuación 1. Para los detalles de obtención de K', ver la referencia 3 al pie de esta lámina. La ecuación 3 permite calcular el periodo del planeta sobre su órbita, y donde K es la constante de Gauss. Los detalles de la obtención de la ecuación del periodo P mayúscula se pueden ver en la referencia 4 al pie de esta página. La figura 4 define el radiovector R del planeta. Es un vector que une el planeta con el Sol, ver flecha en color rojo. El ángulo entre el cuerpo del radiovector R con el segmento que contiene al segmento del perihelio Q define la anomalía verdadera, simbolizada con la letra griega nu. Este ángulo se conoce como anomalía verdadera y juega un papel crucial para obtener la relación entre tiempo y posición de un planeta en su órbita. La ecuación 4 define el módulo del radiovector R y también se la conoce como la ecuación polar de las cónicas. El área sombreada en color verde en la figura 4 representa el área barrida por el ángulo de la anomalía verdadera nu. Si el área de barrido en color verde de la figura 4 se hace cada vez más pequeño, entonces tiende a parecerse cada vez más al área de un sector de círculo, ver figura 5.
y cuya área se obtiene por la ecuación 5. En la ecuación 5, el ángulo de nu está en radianes. Si se sustituye la ecuación 5 y la ecuación 2 en la ecuación 1, se obtiene la ecuación 6. Si se reordena convenientemente la ecuación 6 para generar la definición de derivada de nu respecto a dt, se obtiene la ecuación 7. La ecuación 7 es la ecuación aureolar. La ecuación 7 es una ecuación diferencial cuya función a determinar es el ángulo nu, la cual es una función angular dependiente del tiempo t. Nótese que el parámetro r es también una función del ángulo nu, ver ecuación 8. Y por lo tanto, la ecuación diferencial 7 es una ecuación muy compleja de resolver analíticamente. Es conveniente simplificar la ecuación diferencial dentro del recuadro en color rojo a fin de facilitarle a la IA su resolución. Si se sustituye la R de la ecuación 8 en la ecuación 7 y se simplifica y reordena términos, se obtiene la ecuación 9. La ecuación 9 es la que vamos a usar para resolverla vía IA y donde los parámetros A, B y C se muestran en esta lámina. Vamos a ver la sección 1.3, la mecánica de Newton. La figura 1 resume las siguientes ideas. La mecánica de Newton parte de tres leyes. Primera ley, fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley, acción-reacción. Tercera ley, inercia. Con estas tres leyes, Newton deduce todas las leyes de la mecánica postuladas por Galileo. El vector de fuerza F sub i se puede expresar como la resultante de la suma de todas las fuerzas de interacción de n partículas sobre la partícula i, la cual se simboliza por medio de esta sumatoria. Por otro lado, el vector de aceleración A sub i, que siente la partícula i, se puede expresar como la derivada segunda con respecto al vector de posición Ri de la partícula i. Es pertinente mencionar que el método de la mecánica se puede sintetizar de la siguiente manera. Todo proceso se puede reducir a partículas e interacción de partículas. Vamos a ver sección 1.4, la ecuación del movimiento orbital en coordenadas cartesianas. La figura 2 resume las siguientes ideas. Un logro de la mecánica de Newton fue el descubrimiento de la fuerza de la gravedad, la cual es la responsable del movimiento e interacción entre los planetas y el Sol. Esta ecuación expresa la fuerza de interacción gravitacional entre un planeta de masa minúscula m y el Sol de masa mayúscula m, donde r minúscula es el módulo del radiovector de posición r respecto al Sol, donde g mayúscula es la constante de gravedad. La figura 3 contiene la forma vectorial de la ecuación de la gravedad de Newton. Nótese que la fuerza de gravedad tiene dirección contraria al vector r, y es la razón por la cual aparece el signo menos en esta ecuación vectorial. Nótese que esta parte de la ecuación dentro de este paréntesis es un vector cuya función es dar únicamente la dirección del vector f. Voy a colocar en la figura 3 estas igualdades dentro del recuadro color azul para que mantengamos en cuenta todas las relaciones fundamentales envueltas en la gravitación. El vector fuerza de gravedad F cumple con la primera ley de Newton y es igual al producto de la masa por el vector de aceleración A minúscula. Y a su vez, el vector de aceleración A minúscula es igual a la derivada segunda del vector de posición R. En la figura 4 definimos el sistema de coordenadas cartesiano para describir el sistema Sol-planeta. El vector R se puede expresar en términos cartesianos como un par ordenado XY. Vamos a hacer unas operaciones sobre la representación vectorial de la fuerza de gravedad para adaptarla al sistema Sol-planeta. Ver ecuación 1. Colocando el signo en un sitio más conveniente y simplificando la m minúscula en la ecuación 1, obtenemos la ecuación 2.
El módulo del vector que está dentro del paréntesis y dentro del redondel en color rojo de la ecuación 2 se puede multiplicar por el módulo al cuadrado del vector r, que está fuera del paréntesis. Estas operaciones generan la ecuación 3. Sustituyendo el vector r por su definición cartesiana, en la ecuación 3 se obtiene la ecuación 4. Arreglando la ecuación 4, se obtienen las ecuaciones 5, las cuales son las ecuaciones clásicas en coordenadas cartesianas del movimiento orbital. Los astrónomos, por conveniencia, han definido un sistema de unidades compatible con el tamaño del sistema planetario. La unidad de masa, antes kilogramo, ahora está en términos de relación respecto a la masa del Sol y se denomina relación másica solar. La unidad de tiempo, antes segundos, ahora está en términos de día solar medio. La unidad de longitud, antes en metros, ahora está en términos de unidades astronómicas UA mayúsculas. En este nuevo sistema de unidades, el producto de la constante G por la masa M mayúscula se transforma en la constante K al cuadrado, cuyo valor se muestra en esta lámina dentro del recuadro color azul. Por lo tanto, las unidades de las coordenadas X e Y están en unidades astronómicas UA mayúsculas. Es importante mencionar algunos detalles. Newton no solo fue el primero en obtener la ecuación 6, la cual es una ecuación diferencial, sino que también fue el primero en resolverla usando métodos numéricos. Newton aplicó los métodos de la cinemática de una dimensión que todos hemos visto en nuestros cursos básicos de física, pero por separado. Por lo tanto, aplicó la cinemática unidimensional para la coordenada X por separado y para la coordenada Y por separado. Los parámetros AX y AI en la ecuación 6 representan las componentes X e Y del vector aceleración. A continuación, vamos a mostrar el procedimiento que usó Newton para resolver el componente X de la ecuación 6. Para más detalles, revisar la referencia 1 al pie de esta lámina, donde se explica la metodología para el cálculo numérico de una órbita. Vamos a asumir en un instante t igual a 0 se conoce la posición x0 e y0 y la velocidad vx0, ver ecuación 7. Con los valores de x0 e y0 se puede calcular r0, ver ecuación 8. Con los valores de x0 y r0 se puede calcular la constante x del vector de aceleración usando la ecuación 9. Con los valores de la componente x de la velocidad vx0 y la componente x de la aceleración ax0 se puede calcular la componente x del vector de velocidad para un instante t1 igual a t0 más delta t, ver ecuación 10. Con los valores de x0, bx0 y ax0 se puede calcular la componente x del vector de posición para el instante t1 igual a t0 más delta t, ver ecuación 11. Es importante recalcar que el delta t debe ser suficientemente pequeño con el objetivo que los desplazamientos sobre la órbita del planeta sean casi lineales. El algoritmo que hemos visto en esta lámina permite confirmar una máxima de la mecánica clásica, la cual establece que el estado de una partícula se define conociendo la posición y velocidad para un instante inicial t0. En otras palabras, al conocer posición y velocidad en un instante inicial, se puede conocer la evolución futura de la partícula. Newton aplicó este algoritmo y pudo demostrar que la resolución numérica de las ecuaciones del movimiento orbital generan de manera natural una órbita elíptica, de conformidad con la primera ley de Kepler. Este resultado es uno de los grandes logros de la mecánica Newton. Independientemente del método que se use para integrar la ecuación diferencial 6, se debe cumplir dos principios, los cuales permiten verificar las soluciones de esta ecuación diferencial. La verificación 1, la cual implica el principio de conservación de la energía mecánica total en cada punto de la órbita del planeta. La energía cinética se define dentro del recuadro rojo. La energía potencial gravitatoria se define dentro del recuadro color verde. La energía mecánica total, ver recuadro color azul, se define como la suma de las energías cinética y potencial. La verificación 2, la cual implica el principio del cierre de la órbita,
al transcurrir un espacio de tiempo igual a un periodo de la órbita del planeta. Vamos a ver la sección 1.5, las condiciones iniciales. En la figura 6 se muestra la posición de un planeta P sobre su órbita para un instante dado t. El planeta tiene coordenadas x de t, y de t y radiovector r de t. Y la anomalía verdadera nu de t. El segmento en color verde define la distancia perihélica q. Por otro lado, las ecuaciones 1 dentro del recuadro amarillo dan las coordenadas x y conocidos, el radiovector r de t y la anomalía verdadera nu de t. El vector de velocidad orbital v de t en color azul es perpendicular al radiovector r. La ecuación 2 dentro del recuadro azul permite calcular el módulo del vector v de t. Para más detalles de la obtención de la ecuación 2, ver referencia 5 al pie de esta lámina. En la figura 7 se muestra la posición de un planeta P sobre su órbita para un instante t0. El planeta se ubica sobre su perihelio. El planeta sobre el perihelio tiene las coordenadas x0 y 0, el radiovector r0 y la anomalía verdadera es nu 0. El valor de la anomalía verdadera nu 0 es igual a 0. El valor de x0 es igual a q, la cual es la distancia perihélica. Ver ecuación 2. El valor de I0 es igual a 0. Ver ecuación 2. El módulo del radiovector R0 es igual a la distancia perihélica Q. Falta ahora colocar las expresiones para las componentes X y de la velocidad del planeta. El valor de Vx0 es igual a 0. El valor de Vi0 es igual a la ecuación 3 dentro del recuadro azul. Con estos resultados ya tenemos los valores de las condiciones iniciales para t igual a 0. Vamos a ver la sección 2, resolución de la ecuación del movimiento orbital en coordenadas cartesianas. Vamos a ver los antecedentes de la resolución de la ecuación orbital. La ecuación del movimiento orbital es fundamental en mecánica celeste. Varias generaciones de físicos y matemáticos después de Newton han desarrollado metodologías para su resolución, las cuales eventualmente cimentaron los fundamentos teóricos de la mecánica celeste. Newton fue el primero en plantear la ecuación del movimiento orbital y fue también el primero en resolverla usando los métodos de la cinemática unidimensional por separado en las componentes x y de esta ecuación. En la referencia 1 se explica la resolución numérica de la ecuación del movimiento orbital. Esta resolución numérica fue la misma que aplicó Newton. Los trabajos realizados por D'Alembert y Lagrange permitieron crear la mecánica de Lagrange, la cual contiene a la mecánica Newton y permitió resolver la ecuación del movimiento orbital mediante el uso de coordenadas generalizadas. En este caso, se usó el sistema polar de coordenadas que permitió reducir la ecuación orbital a una forma matemática que podía ser resoluble analíticamente. En la referencia 2 y 3 se puede ver el desarrollo de la ecuación orbital y su resolución. En la referencia 4 yo he desarrollado una revisión detallada paso a paso de las deducciones que se ven en los textos clásicos de mecánica hasta llegar a la resolución de la ecuación orbital en coordenadas polares. En esta presentación voy a mostrarles cómo usar la IA a través de un script que permite una interacción eficiente con la IA. La integración se hace de manera numérica usando un método de Runge-Kutta de cuarto orden. También es mi propósito enseñar el maravilloso potencial que encierra esta herramienta del siglo XXI, la cual genera el código en Visual Basic de Excel para resolver la ecuación diferencial. Es importante mencionar
que se aplicó este programa al caso del asteroide IR4 2024 y la simulación de la órbita se realizó en un solo minuto de computación. Los resultados de la simulación cumplen los criterios de verificación 1 y 2 que se mencionaron en la sección 1.5. A continuación, vamos a hacer una sesión con la IA para resolver las ecuaciones del movimiento orbital del asteroide IR4 2024. Es muy importante mencionar que se está usando un modelo de IA denominado ChatGPT 4 Turbo, pero antes hay que hacer el paso 1 para calcular las condiciones iniciales. Entonces, en Excel se procede a plantear el problema y la evaluación de las condiciones iniciales como se ve en esta lámina. En las celdas 2, 3 y 4 planteamos las constantes fundamentales. En las celdas 6 a 10 se plantean los parámetros del asteroide IR4 donde se han tabulado el semieje mayor, la excentricidad, la distancia perihélica y el período. En las celdas 12 a 22 se han calculado las condiciones iniciales para el asteroide IR4 y hemos asumido que a t igual a 0 el asteroide está sobre su perihelio. Paso 2. Estamos en la zona azul de la hoja Excel que contiene el script o planteamiento del problema a ser resuelto por la IA. Nótese que las ecuaciones son imágenes creadas por el editor de matemáticas del programa Microsoft Office. Nótese que las celdas 41 a 45 contienen las condiciones iniciales para X e Y. Nótese también que las celdas 47 a 54 contienen las condiciones iniciales para Bx y By en forma de imágenes. Nótese que en las celdas 55 a 59 se está haciendo las siguientes solicitudes. Número 1. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Proceder a usar un método numérico Runge-Kutta de cuarto orden. Número 2. Proceder a desarrollar un código Visual Basic de Excel. Número 3. Dentro del código guardar los resultados en el archivo resultados.txt. Al final se selecciona esta zona azul de la hoja Excel y se copia. Paso 3. Sesión con la IA y definición del modelo de IA. Saludos. Paso 4. Sesión con la IA. Planteamiento del problema. Pastear aquí el contenido de la sección azul de la hoja Excel. Paso 5. Sesión con IA. La IA está interpretando la imagen que le hemos dado. Paso 5. Continuación. Sesión con IA. La IA está explicando cómo resolver el problema. Paso 6. Sesión con IA. La IA está presentando el código en Visual Basic de Excel. Paso 6. Continuación. Sesión con IA. Se procede a copiar el código. Paso 7. Abrir la zona de programación de Excel y pastear el código generado por la IA aquí. Este código fue modificado a posteriori para adaptarlo al problema específico. En este código se introdujo una sección para el cálculo de la energía mecánica total. No vamos a analizar todo el código. Es importante mencionar que para aprovechar los códigos que genera la IA, el usuario debería conocer del lenguaje de Visual Basic de Excel u otros lenguajes. Paso 8. Resultados de la corrida del programa. En esta lámina se ve la gráfica de la órbita del asteroide en color azul. Para la integración de las ecuaciones diferenciales, estamos usando un delta T de 0.001 día. Se generó una tabla con 14.652 líneas separadas por un espacio de tiempo igual a 0.1 día. La gráfica de las columnas X y de la tabla, ver recuadro en color rojo, genera la órbita del asteroide en color azul, confirmando el cumplimiento de la primera ley de Kepler. El periodo de este asteroide es de 1457.57 días y el tiempo de computación estimado fue de apenas 1 minuto.
Seguimos el paso 8 de verificación de resultados. Vamos a aplicar el criterio de verificación de cierre de la órbita que vimos en la sección 1.5 de este seminario. Si la simulación está correcta y el método usado para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales es preciso, entonces se espera que para un tiempo t igual al periodo del objeto, que es 1457.57 días, se repitan los valores de xy respecto a los valores de xy iniciales a tiempo igual a 0. En la celda 14.578 resaltada en color rojo que se ve en esta lámina, se tabulan los valores de la xy, x e y para el momento del paso nuevamente por el perihelio del asteroide. Se puede observar que se logra repetir los valores de xy con una precisión de 7 por 10 a la menos 4. La diferencia se debe únicamente al espacio elegido de separación con respecto al tiempo para la tabulación de los resultados. Nótese que estamos usando un paso de tabulación de 0.1, por lo tanto, si hacemos tabulaciones con paso de tabulación más pequeños, los resultados deberían ser muy próximos a los esperados teóricamente. Paso 8. Continuación de verificación de resultados. Vamos a aplicar el criterio de verificación de la conservación de la energía mecánica que vimos en la sección 1.5 de este seminario. La columna EM es la energía mecánica total por unidad de masa del asteroide, que se ve aquí dentro del recuadro en color rojo. Los valores de la columna EM se mantienen constantes a todo lo largo de la órbita, por lo tanto se cumple el primer criterio de verificación de resultados, en este caso la conservación de la energía total mecánica. Podemos concluir de los resultados obtenidos de esta sección 2 del seminario que los métodos modernos para la integración numérica son altamente precisos y además son rápidos, debido tanto a la eficiencia del algoritmo como también a la velocidad de los actuales procesadores. En este caso, se está usando un procesador de tecnología Intel Core i7. Es bueno mencionar que el tiempo de computación fue del orden de menos de un minuto. Otra conclusión importante es el poder de la IA al presentarnos un programa eficiente y ahorrarnos tiempo de elaboración del código, el tiempo de programación, errores de programación y ensayos de verificación del código. Sin embargo, no se puede depender ciegamente del código generado por la IA, ya que se deben tener criterios de verificación de los resultados del código generado por la IA. Además, el usuario debe conocer el área que está investigando para poder interactuar de la manera más eficiente con la IA y obtener los mejores resultados de esta maravillosa herramienta del siglo XXI. Vamos a ver la sección 3, resolución de la ecuación aureolar. Vamos a ver los antecedentes de la resolución de la ecuación aureolar. Un problema que se presentó desde el mismo momento que Kepler construyó sus 3 leyes para el movimiento planetario fue la obtención de la anomalía verdadera para un planeta sobre su órbita para una dada fecha. En este seminario presentamos 3 metodologías para la obtención de la anomalía verdadera, donde la metodología más genial y más sencilla fue propuesta por Kepler a través de la resolución de la ecuación que lleva su nombre. En el recuadro color azul está la metodología que resuelve el problema de Kepler. Primero, se calcula delta t, que es la cantidad de tiempo entre la fecha de interés F mayúscula y la fecha del paso por el perihelio, EPH. En segundo, se calcula la anomalía media M mayúscula, donde la n minúscula es el movimiento diario del planeta. Tercero, se resuelve la ecuación de Kepler, la cual está dentro del recuadro color verde.
Cuarto, finalmente, se despeja la anomalía verdadera nu de la ecuación recuadro amarillo. En la referencia 1 se puede revisar la deducción de la ecuación de Kepler. En la referencia 2 se puede revisar el procedimiento de la resolución de la ecuación de Kepler y la obtención de la anomalía verdadera. Otro método es la resolución de la ecuación aureolar aplicando una integración analítica. En la referencia 3 se puede revisar los procedimientos que hice para resolver de forma analítica la ecuación aureolar. Esta referencia está en PDF y disponible para todo aquel que quiera revisar este fascinante problema de la integración de la ecuación aureolar. Otro método para obtener la anomalía verdadera es a través de la integración analítica usando el programa matemática de la Wolfram. En la referencia 4 están los detalles de la deducción de la ecuación aureolar y su resolución vía código de matemática. En esta presentación voy a mostrarles cómo usar la IA a través de un script que permite una interacción eficiente con la IA. También es mi propósito enseñar el maravilloso potencial que encierra esta herramienta del siglo XXI. A continuación, vamos a hacer una sesión con la IA para resolver la ecuación aureolar para el planeta Tierra. Es muy importante mencionar que se está usando un modelo de IA denominado ChatGPT 4 Turbo. Entonces, empezamos con el paso 1. Se plantea la ecuación aureolar y la forma matemática de las constantes A, B y C. Paso 1 a continuación. En Excel se procede a la evaluación de las constantes A, B y C. Paso 2. Estamos en la zona azul de la hoja Excel que contiene el script o planteamiento del problema a ser resuelto por la IA. Nótese que las ecuaciones son imágenes creadas por el editor de matemáticas del programa Microsoft Office. Nótese que la celda 85 contiene las condiciones iniciales para la anomalía verdadera. Nótese que en las celdas 87 a 92 se está haciendo las siguientes solicitudes. Número 1. Proceder a generar un código en Python. Número 2. El código debe resolver numéricamente la ecuación diferencial usando un método de Runge-Kutta de cuarto orden con una precisión en la variable t de delta t igual a 0.001. Punto 3. El código debe generar una tabla con valores de t desde t igual a 1 hasta t igual a 365, separados en unidades de unidades de 1 respecto a la variable t. 4. El código debe guardar la tabla en un archivo denominado resultados.txt y finalmente se selecciona esta zona azul de la hoja Excel y se procede a copiarla. Paso 3. Sesión con la IA. Definición del modelo de IA y saludos. Paso 4. Sesión con IA. Planteamiento del problema. Pastear aquí el contenido de la sección azul de la hoja Excel. Paso 5. Sesión con IA. La IA está interpretando la imagen que le hemos dado. Paso 5. Sesión con IA. La IA está generando el código Python para resolver el problema. Posteriormente, nosotros vamos a copiar ese código y lo vamos a guardar en un archivo de texto. Bien, antes de revisar los pasos que se ven en esta lámina, hay que tomar en cuenta la advertencia que se ve en esta lámina. Y es que, número 1, hay que instalar el programa Python y número 2, hay que instalar las librerías NumPy y Math que permiten resolver las matemáticas del problema. Vamos ahora al paso 6, entonces. El paso 6, ir al directorio de trabajo, generar un archivo en texto denominado código8.txt.
Paso 7, abrir el archivo código 8.txt y pastear allí el código generado por la IA. El paso 8, cambiar el apellido del archivo por PI y se genera un nuevo archivo denominado código 8.py. Paso 9, activar la consola de DOS del sistema operativo, llegar al directorio de trabajo, ejecutar el código con los comandos Python, código Python y acompañado del nombre del archivo que contiene el código. En este caso es Python código 8py.py. Los resultados de la corrida del programa se guardan en el archivo resultados.txt. Paso 10. Vamos a ver resultados. Se abre el archivo resultados.txt y se copia la información del archivo y se pastea en esta hoja en Excel. Se compara los resultados de la tabla con algunos cálculos hechos aparte usando el método de la resolución de la ecuación de Kepler hecho a mano. En este caso, para t igual a un día, los resultados de la anomalía verdadera difieren en la sexta cifra decimal. Paso 10. Continuación. Resultados. Una comprobación adicional de los resultados de la IA consiste en comparar el valor de la función I de t para t igual al periodo entre 2, que debería ser igual teóricamente a 180. ¿Por qué? Porque estamos a la mitad de la órbita del planeta. Se compara este valor con el valor obtenido por la IA para ese mismo instante, periodo entre 2, y el cual se obtiene el siguiente valor de 180.00002. Por lo tanto, hay una diferencia de 10 a la menos 5, lo cual indica que el programa generado por la IA funciona muy bien. Vamos a ver el punto 4, conclusiones y recomendaciones. Vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones. Voy a leer a continuación esta lámina. La conclusión más importante de este trabajo es la metodología para la interacción de un usuario con la IA a través de un script con la sintaxis óptima para obtener los mejores resultados de la IA en la resolución de un problema, en este caso en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales asociadas a problemas típicos de astronomía-posición. La resolución de los problemas vistos en este seminario se hicieron a través de la IA mediante la generación de códigos de programación, los cuales se copiaron y pastearon directamente en los ambientes de programación de Python y Visual Basic de Excel. Los resultados fueron altamente precisos y los tiempos de computación fueron cortos, demostrando la practicidad y sencillez de la resolución de problemas clásicos usando IA. Sin embargo, se debe tener criterios de verificación de los resultados de las corridas de los códigos generados por la IA, así como también conocimientos básicos de programación. Se recomienda para una interacción provechosa de un usuario con la IA es conocer el área de trabajo a fin de plantear de manera eficiente y con conocimientos de base las ecuaciones que la IA debe resolver. El conocimiento de base por parte del usuario de la IA garantiza la generación de los criterios para verificar los resultados de los códigos dados por la IA. Finalmente, se recomienda tener un problema modelo para verificar los resultados de la IA antes de ir a la modelación de sistemas más complejos. Con esta lámina termino mi seminario. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan.